La publicación de los informes del Banco Central de Honduras. Índice de precios al consumidor, inflación total y subyacente, los alimentos seleccionados a la inflación mensual y los efectos de la política cambiaria y fiscal en la inflación total, así como el valor promedio de los combustibles, todos y cada uno están muy cerca de la realidad, según explicaciones del gerente de política económica en el COEP, Santiago Herrera. ¿Qué impactó en los mismos y qué es lo que requiere el pueblo para que no les perjudique? Aquí lo explica. Pero debemos de decir que la inflación de alimentos sí está a nivel de 7.49, que es muy alta, ¿verdad? Y que ese es básicamente el impuesto más grosero para los pobres, porque el pobre, que la mayoría, más del 70% de nuestra población asalariada, gana menos de un salario mínimo, ¿verdad? Sobre todo los que están en el sector informal, pues dedican más del 80% de ese salario a comida. Y cuando tiene que ir a comprar al mercado, a la pulpería o al supermercado, pues ahí siente la presión de los precios en la comida. Y eso afecta pues su poder adquisitivo y por lo tanto su calidad de vida. Entre los indicadores que permiten esos porcentajes, según este economista, figuran la tasa de cambio y los altibajos de las políticas en mercado cambiario en el exterior. Es decir, uno es la tasa de cambio. La tasa de cambio el Banco Central la ha mantenido estable y la tasa de cambio va directamente a la inflación. Hay una correlación directa entre la tasa de cambio y la inflación. Si hay incremento de la tasa de cambio, hay inflación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país consumista. Entonces, si se devalúa la moneda, pues eso va directamente a la inflación. Y la historia se cuenta sola. El titular de ADECABA explica que los números del Banco Central de Honduras, aunque son positivos, no se reflejan en lo que conocemos como canasta básica familiar de alimentos. El 2023 la misma cerró y se valoró en aproximadamente 13,000 lempiras. Que si bien es cierto, la economía se benefició con estos factores que dice el Banco Central, pero en canasta básica no lo hemos visto, ¿no? O sea, ese alivio de los sectores productivos en el tema de energía eléctrica, en el tema de carburantes y en el tema de algunos insumos que bajaron en alguna medida, más de algunos de ellos, aún no se refleja en canasta básica porque cerramos prácticamente una canasta básica en casi 13,000 lempiras de 12,200 que habíamos iniciado en el 2022. Sin embargo, al cierre del año anterior y según informes presentados a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entre otros indicadores positivos son la inflación, que ya registraba un 5%. Apoyado por una fuerte ejecución presupuestaria del 91% con una inversión total ejecutada de 62,000 millones de lempiras, un descenso de la deuda pública al 48% del PIB debido a la reducción del déficit fiscal, una baja inflación ubicada alrededor del 5%, una reducción en la tasa de homicidios a 30% y una reducción del riesgo país. Según informe del Banco Central de Honduras, la contribución a la inflación mensual en puntos porcentuales para alimentos y bebidas no alcohólicas 0.35, hoteles, cafeterías y restaurantes 0.04, el transporte 0.03. Prendas de vestir y calzado 0.03 y otros 0.07. Ello alcanzó un 5.19 según el índice de precios al consumidor. Con las imágenes de Daniel Benítez y la edición de Aldo Acosta, para HSH Noticias, Fanny Zúñiga.